la pared abdominal no viene a ser una estructura dinámica que no solo va a proteger el contenido de la cavidad abdominal, sino que pues también participa en otras funciones mecánicas importantes. Y bueno, en cuanto a su anatomía, esta pues está formada por varias capas que se disponen desde lo que es la superficial hasta la profunda. Primero contamos lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Donde pues se distinguen lo que son las fascias de Camper y las fascias de Scapa. Luego aparece lo que es el plano músculo aponeurótico, em, que está formado principalmente por lo que es el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen y el recto abdominal. Más profundamente encontramos lo que es la fascia transversalis, también el tejido preperitoneal y por último, finalmente encontramos lo que es el peritoneo parietal. Bueno, además de esta pared existen otras estructuras anatómicas como la línea alba, la semilunar o la vena de los rectos, que lo diré más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los músculos de la pared abdominal, podemos dividirlos en lo que son los músculos anteriores y los músculos laterales o planos también. Y bueno, en la región anterior se va a destacar lo que es principalmente el músculo recto abdominal, que este está ubicado a ambos lados de lo que es la línea alba. Bueno, por su parte, en la región lateral vamos a encontrar tres músculos que van a estar superpuestos, que es el oblicuo externo, el interno y el transverso del abdomen. Bueno, estos músculos no solo forman lo que es la pared abdominal, sino que pues también van a aportar soporte, movilidad y una cierta contención. Aparte de esto, sus aponeurosis van a contribuir a formar estructuras importantes, ya sea como la línea alba y la vaina de los rectos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la línea alba, que bueno, esta se encuentra, ¿no?, en la línea media y se forma por el entrecruzamiento de las aponeurosis de los músculos abdominales laterales. Bueno, esta zona es importante porque puede ser un sitio de aparición de hernias, como pueden ser las hernias epigástricas. Y bueno, a los lados vamos a encontrar lo que es la línea semilunar, que esta marca el borde lateral del músculo recto abdominal y tiene una especial importancia porque en esta región también se puede desarrollar un tipo de hernia que sería la hernia de Spiegel. Por otro lado, tenemos la vaina de los rectos, que esto en sí envuelve, ¿no?, el músculo recto abdominal y está también formada por la aponeurosis de los músculos oblicuos y transversos. Siguiente, por favor. Ahora sí, entrando al tema de lo que son las hernias, bueno, podemos definirlas como la protrusión, ¿no?, del tejido Un o ratito, de... ¿podemos hacer un paréntesis? Sí, doctor. Eh, a ver, no sé si está presente Agurto Chávez, Alfaro Guanaco. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Alfaro, ¿cierto, Miguel? Sí, así es, doctora. A ver, Alfaro. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la pared abdominal que nos ha ido explicando tu compañera hasta el momento? Yo lo relaciono con la importancia clínica, como acaba de decir la compañera, pueden presentarse hernias, incluso en la misma línea alba, como hace un momento se mencionó. La importancia de que nos ha explicado la anatomía, ¿no? Ya, pero la Así es, doctora. importancia en sí de la pared abdominal, ¿por qué es importante? Nos dijo que tenía unas funciones, ¿no? A ver, mencióname alguna de ellas. Por supuesto. Bueno, como entendemos, tiene músculos abdominales, los cuales permiten a la persona poder de alguna manera maniobrar cuál sería la presión abdominal. Además, apoya también a la respiración. Así es, ¿no? Nos sirve también de contención para la movilidad, como ha mencionado tu compañera. Bien, muy bien. Aliaga,
Anca. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Anca. Sí, doctora. Anca Albino. Anca. Julio César. Anca. ¿Y qué has entendido tú por la línea semilunar? ¿Le has entendido tu compañera? ¿Has recordado porque ellos ustedes han llevado anatomía? Respecto a lo que viene a ser la línea semilunar, va a tener, digamos, ¿Cómo se forma la línea semilunar? dijo que se formaba por el entrecruzamiento de lo que vendrían a ser las aponeurosis, doctora. Es una línea que se forma por entrecruzamiento de qué aponeurosis. em, de los músculos, de los músculos oblicuos. Ya, ¿no? Entonces, y dijo la importancia de esta línea semilunar, ¿no? Porque es la aparición de una hernia que no es tan frecuente, ¿no? Que vamos a ver que es la hernia de Spiegel, ¿no? Entonces, ¿continuamos con tu exposición? ¿Bien? Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, como estaba mencionando sobre las hernias, estas las podemos, bueno, las definimos como una protrusión del tejido o el contenido pues de la cavidad abdominal, ¿no? A través de lo que es un defecto o ya sea una zona de debilidad de la misma pared abdominal. En cuanto a sus componentes, vamos a encontrar lo que es el anillo o también llamado pues el defecto herniario, el saco y el contenido que pues protruye a través de este, ¿no? Bueno, según su comportamiento clínico, una hernia reducible puede regresar a la cavidad abdominal de forma espontánea o también puede ser regresada mediante una maniobra manual. Por otro lado, una hernia encarcerada va a estar atrapada y no va a poder reducirse. Bueno, ahora bien, cuando además del atrapamiento va a existir también un compromiso vascular, ahí estamos hablando pues de una hernia estrangulada. Bueno, esta situación es más grave porque puede producir lo que es isquemia y también necrosis y va a requerir también atención quirúrgica urgente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, pasando a ya la hernia umbilical, que bueno, este corresponde a un defecto de la pared abdominal que va a estar localizado alrededor del ombligo. Dependiendo de su tamaño, puede clasificarse pequeña, de menos de 1 centímetro, mediana, de 1 a 4 centímetros, o grande, ya mayor a 4 centímetros. Bueno, en adultos representa un aproximado del 6 al 14% de las hernias de la pared abdominal. Y bueno, entre los principales factores de riesgo vamos a encontrar lo que es la obesidad, embarazos múltiples, personas con ascitis y también el aumento crónico de la presión intraabdominal. Además también de esto, esfuerzos repetitivos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, bueno, aquí lo más característico es que va a haber una tumoración o, bueno, un abultamiento, ¿no? A nivel del ombligo. Y bueno, esta puede hacerse un poco más evidente con la tos, el esfuerzo, la maniobra de Valsalva. Y bueno, si es reducible, puede disminuir también al acostarse o con una presión manual, ¿no? Bueno, además de esto, también algunos pacientes van a presentar lo que es dolor o una sensación de presión, aunque también puede llegar a ser completamente asintomática. Siguiente, por favor. Bueno, pasando ahora a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico viene a ser principalmente clínico. Bueno, primero se realiza lo que es la inspección y la palpación, ¿no? Del ombligo para poder identificar la protrusión, el defecto y valorar también si existe algún tipo de dolor. Bueno, además también es importante poder comprobar si la hernia viene a ser reducible y bueno, puede hacerse más evidente esto mediante la maniobra de Valsalva. Bueno, también las imágenes, por ejemplo, cuando el examen físico no es suficiente, se puede completar con imágenes como es la ecografía
sobre todo lo que son los defectos pequeños, o una tomografía, que en este caso es una tomografía axial, que bueno, permite valorar mejor, ¿no? El tamaño, también el contenido herniario y algunas posibles complicaciones, ya sea como una incarceración o una estrangulación. Siguiente, por favor. Pasando ahora al tratamiento, bueno, si la hernia es asintomática y reducible, puede optarse por lo que es una vigilancia, ¿no? En ciertos pacientes seleccionados. Pero cuando produce dolor, aumenta de tamaño o llega a generar una limitación funcional, pues aquí sí está indicado lo que es la reparación quirúrgica. Bueno, actualmente se recomienda lo que es el uso de malla porque va a disminuir el riesgo de recurrencia. Bueno, en la mayoría de casos sintomáticos puede realizarse un abordaje abierto, pero con malla preperitoneal. Mientras que la laparoscopía se considera sobre todo en defectos ya más grandes o ya sea en pacientes con un mayor riesgo de hacer complicaciones de la herida. Bueno, por otro lado, si la hernia está encarcerada o estrangulada, aquí el manejo tiene que ser urgente. Eh, Pasando a lo que son las complicaciones, pues entre las principales tenemos lo que es la encarceración, la obstrucción intestinal, la estrangulación, como ya se mencionó, la isquemia y la necrosis. Bueno, eh, si el cuadro progresa, también puede llegar a ser una perforación o una peritonitis. Y también puede llegar a presentarse una recurrencia o complicaciones postoperatorias, como ya sea un seroma, un hematoma o una infección. Siguiente, por favor. Em, bueno, doctora, tenía un video para poder presentar la técnica quirúrgica. Si lo Para podría hernia, presentar. para hernia umbilical. Sí, Ya, está bien. Yo creo que sí, mientras lo hacemos un poco más dinámico como habíamos quedado. Pero mientras vas colocando tu video, a ver, Arboleda, Sí, doctora, presente. ¿qué tal? Buenas noches, Buenas Arboleda. noches, doctora. Entonces, en lo que ha mencionado en la última parte de tu compañera, ¿cuál sería la diferencia en una hernia encarcerada o estrangulada? Sí, una hernia estrangulada va a haber, además de, bueno, una encarcelada primero es cuando el contenido va a estar atrapado y este no va a poder retornar dentro. Y la Bien, estrangulada, además de que ya va a estar atrapada, va a existir también un compromiso de irrigación, un compromiso, va a haber ahí isquemia, va a haber, se puede producir hasta incluso necrosis. Esa sería la diferencia de esos dos. muy bien, Arboleda. Y bueno, acá agregar más, un poquito más, creo que nos hubiera gustado un poco más de las imágenes para ver la clínica, ¿no? Un paciente que llega por consulta externa por una hernia umbilical va a ser un paciente con una tumoración que, como mencionó su compañera, que cuando esté parado va a salir el tumor y cuando esté recostado va a reducirse, ¿no? Pero si fuera un paciente de emergencia, las características de estas lesiones de esta piel va a ser una piel normal, de color normal. Pero si esta hernia estuviera complicada, este paciente llegaría ya no al consultorio, sino a emergencia. Y si hubiera estrangulamiento, quizás hubiera eritema, rubor, calor, ¿no? Cambios de color en la piel. Bien, vemos el video entonces. No está descriptivo tu video, ¿no? No está con audio.
Bueno, doctora, es que es un poco difícil compartir el audio desde ahí. Ya, sí, bueno, lo que se logra ver ahorita en tu video es que ahí lo que vemos es la malla, ¿no? Una malla de polipropilene parece, y parece que fuera vicril la sutura, ¿no? Y que están fijando la malla, ¿no? Quizás en la parte inicial se logra ver el saco herniario, en la parte inicial de tu video quizás se logra ver el saco herniario, sería bueno al inicio. Ahí nomás ponle para ahí nada más, un poco antes, un poco antes, casi al inicio. Ahí para, lo que está cogiendo la disección es la hernia umbilical, ¿no? No sé si tengas podrás parar, creo que se vio en una toma, la hernia nada más, antes de que hagan la incisión. Ahí se ve, ¿no? El abultamiento a nivel umbilical, ¿no? A nivel del ombligo, entonces esta es la hernia. Es una hernia pequeña, ¿no? Entonces empiezan a reparar y empiezan a hacer la incisión, ¿no? Entonces lo primero que van a liberar es el saco herniario hasta llegar al anillo herniario, ¿no? Bien, sigue. Ahí están liberando lo que es el saco herniario, ¿no? Todo eso es el saco herniario donde está el cauterio y tienen que llegar hasta el anillo herniario para poder repararlo. Ahí están cogiendo con las pinzas de disección el saco herniario. Lo están traccionando hacia un lado. Y ahora liberan el saco herniario de la piel, ¿sí? ¿No? Para que no se pueda necrosar esta piel al cerrar. Y también lo están traccionando al saco que tiene contenido epíplomo, ¿no? Lo amarillo es el epíplomo. Inicialmente su compañera mencionó de que tenía un continente y un contenido. El contenido de esta hernia umbilical es el epíplomo. Bien, entonces está liberando todo el saco herniario. Sigue. Ujú. Sigue liberando el saco herniario. Ya lo liberó, ¿no? Aparentemente de la piel del ombligo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, continúa a ver. Ya llega a liberar ahora a nivel del anillo, ¿no? Hasta encontrar la aponeurosis que esté sana, ¿no? A nivel del anillo de la hernia, el anillo herniario. Lo blanco que ven ya es la aponeurosis sana y lo que tracciona es el saco herniario totalmente ya delimitado, ¿no? Todo ha sido el contenido de la hernia. Y ahí, como menciona en las líneas de abajo, están separando para poder colocar la malla, ¿no? Mencionó que era una malla preperitoneal. Este saco herniario lo han reducido, ¿no? Lo han liberado bien y con el dedo ustedes ven, lo han reducido, lo han metido dentro de la cavidad abdominal. Entonces lo que proceden ahora es a reparar el anillo herniario. Todo el saco lo han reducido y ahora están reparando el anillo herniario. Ahí están reparando el anillo herniario y están colocando su mallita, ¿no? La malla se puede fijar pues con nylon monofilamento, con prolene. Puntos continuos, puntos separados.
Entonces, en varios puntos ellos van a fijar la malla queda completamente estirada, ¿no? Muy bien, si pasamos un poquito. Ahí estamos viendo cómo ya queda un poco estirada, ¿no? Y ya fija en diferentes puntos, ¿no? Ahí dice abajo, ¿no? La malla bien extendida, pues, ¿no? Y ya quedó. Entonces cerraron el anillo, colocaron la malla, la cual fue fijada. Ujú. De ahí cierran la aponeurosis, ¿no? Y ya van a cerrar piel tratando de umbilical para que el ombligo quede formado. Ujú. Entonces, en este video lo que han hecho es una hernioplastia umbilical, ¿no? El material protésico ha sido malla, ¿no? Bien. Le van a colocar grapas, ¿no? Que también se puede haber cerrado con sutura. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, doctora. Bueno, ahora pasando a lo que es la hernia epigástrica, que es una hernia ventral, ¿no? Primaria, que va a estar localizada en lo que es la línea media entre lo que es el ombligo y el apéndice sifoides. Y bueno, este suele contener principalmente lo que es grasa preperitoneal. Bueno, según el tamaño del defecto, este puede clasificarse de pequeño, de 0 a 1 centímetros, mediano, de más de 1 a 4 centímetros, y grande, mayor a 4 centímetros. Bueno, además de esto, puede presentarse como un defecto único o como varios pequeños defectos a lo largo de lo que viene siendo la línea alba. Em, Entre los factores de riesgo vamos a encontrar lo que es la obesidad, el aumento de la presión intraabdominal, esfuerzos físicos repetitivos y también una debilidad de la línea alba. Eh, Aparte de esto, también puede asociarse a lo que es una diástasis de los rectos y esto bueno, llega a aumentar el riesgo de una recurrencia después de una reparación. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, bueno,
este tipo de hernia suele presentarse como una tumoración en la misma línea alba, pero como ya mencioné, entre lo que es el ombligo y el cifoides. Aparte de esto, también puede llegar a estar o no acompañada de dolor o molestia local. Em, También se puede hacer más evidente, ¿no? Con el momento de toser o al esfuerzo o a la misma maniobra de Valsalva. Y este tipo de hernia puede llegar a ser reducible o irreductible. Ahora bien, si aparece dolor intenso, irreductibilidad, náuseas o vómitos, debemos sospechar en ese caso de una encarceración o ya sea una estrangulación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, viene a ser tan como el anterior, principalmente clínico. Bueno, se realiza lo que es la inspección, la palpación de la línea media, ¿no? Entre el cifoides y el ombligo, buscando poder identificar una protrusión y el defecto, ¿no? Bueno, también podemos pedir al paciente que realice la maniobra de Valsalva, ya que esto pues, va a ser más evidente la hernia. Y también al mismo tiempo nos permite ver si esta hernia viene a ser reducible o irreductible. Cuando el examen físico también no viene a ser suficiente o ya sea tengamos muchas dudas, pues podemos recurrir a los estudios de imagen. Por un lado tenemos a la ecografía, que esto es útil, es bastante útil, sobre todo para poder identificar, como en el anterior caso, defectos pequeños y también para poder valorar, ¿no? Lo que es el contenido herniario. Y por otro lado, la tomografía, que bueno, ofrece una evaluación un poco más detallada, ¿no? Del tamaño y también del contenido de la misma hernia. Y aparte también nos va a poder permitir, ¿no? Detectar unas posibles complicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento y las complicaciones, bueno, en cuanto al tratamiento, si la hernia es asintomática y reducible, como en el caso anterior, puede mantenerse también en vigilancia. En cambio, si produce síntomas, pues está indicado lo que es la reparación quirúrgica, preferentemente con lo que ya os mencioné, que es la malla, ya que pues puede llegar a disminuir la recurrencia. Em, Además de esto, la reparación abierta con malla preperitoneal también es una opción habitual, ¿no? Mientras que la laparoscopía puede considerarse en defectos grandes o en pacientes que puedan hacer más o bueno, tengan un riesgo mayor de complicaciones. Por otro lado, también si está o sea, encarceración o una estrangulación, como en el caso anterior, el manejo tiene que ser urgente. Respecto a las complicaciones, em, las principales vienen a ser la obstrucción intestinal, la estrangulación, y bueno, si el compromiso vascular también llega a progresar, puede producir una necrosis o una perforación. Y bueno, también puede presentarse recurrencia o algunas complicaciones postoperatorias, ya sean las mismas que de la hernia umbilical, como una infección o un hematoma. Siguiente, por favor. Ahora, doctora, acá también tenía un video que no sé si se pueda proyectar. En este caso es laparoscópica, ¿cierto? Sí, doctora, es la laparoscopia. Es laparoscópica para hernia epigástrica.
En este caso sí no se ha visto la imagen previa, ¿no? Solamente intraabdominal. Cuando usamos para reparar hernias, ya sea umbilicales o epigástricas o hernias inguinales laparoscópica, utilizamos fijadores de malla. Si en la cirugía abierta estábamos fijándolo con suturas, nosotros en laparoscópica usamos lo que se llaman tacker, que son como unas grapas que se coloca para poder fijar la malla. No sé si este sea el caso en que están colocando tacker. Entonces ya no se colocan los puntos, pero también se puede colocar con puntos, fijar la malla, ¿no? Pero lo que habitualmente hacemos es fijarla con tackers, ¿no? Al defecto. Pero acá ya creo que de frente ha ido a la fijación de malla porque no veo la debilidad del defecto. Con sutura le están fijando. Ujú. O está sacando el ritmo. Bueno, acá nos sirve para ver que pues tanto las hernias umbilicales, epigástricas, penetraciones, inguinales, también se puede abordar por vía laparoscópica, ¿no? Y de igual forma se utiliza la malla, quizás usando otros medios de fijación. Y ahora, bueno, más adelante de repente les voy a preguntar de cuando hagamos hernias inguinales, a ver indicaciones. Entonces, continuamos. Hernia de Spiegel. Sí, doctor. Bueno, continuando ahora con lo que es la hernia de Spiegel, pues esta es una hernia ventral primaria que va a aparecer a través de la misma fascia de Spiegel, que bueno, que esta está cerca de la línea semilunar y del borde lateral del recto abdominal. Bueno, a diferencia de las anteriores hernias, em, esta es una hernia poco frecuente, ¿no? Puede pasar también desapercibida, ya que el mismo saco herniario puede quedar entre lo que son los planos musculares. Bueno, en cuanto a la clínica, suele producir un dolor localizado en la pared abdominal lateral o ya sea la anterolateral. Aparte de esto, puede aparecer una masa también que aumenta ya sea con la tos o la misma maniobra de Valsalva. Pero o sea, en algunos pacientes esa masa no es evidente precisamente ya por su localización, ¿no? Que están entre los músculos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este puede ser un poco más difícil que en los otros tipos de hernia, porque muchas veces, como ya mencioné, aparece entre los planos musculares y no llega a producir lo que es una masa evidente. Es por eso que, bueno, además de la inspección y la palpación de la pared abdominal, es bastante útil también realizar tos o la maniobra de Valsalva para intentar hacer visible el defecto. Y si aún así llega a existir alguna duda, bueno, está la ecografía que nos puede mostrar la protusión, por ejemplo, ahí antes y después de lo que es la maniobra de Valsalva. Y por otro lado está también la tomografía, que esto también nos permite poder localizar, ¿no? Mejor el defecto. Siguiente, por favor. Bueno, por último, en lo que es el tratamiento de la hernia de Spiegel, esto sí se maneja mediante lo que es una reparación quirúrgica con malla. El abordaje puede ser ya sea abierto o laparoscópico, va a depender de las características del defecto.
Y bueno, además también cuando no existe una masa palpable, la laparoscopía puede ser especialmente útil, ¿no? Porque permite poder confirmar el diagnóstico y también reparar la hernia todo al mismo tiempo, o sea, el mismo procedimiento. Bueno, por otro lado, si se presenta una estrangulación, como ya mencioné, aquí también se tiene que hacer de forma urgente. Em, Respecto a las complicaciones, las complicaciones principales vienen a ser la obstrucción intestinal o estrangulación. Y bueno, si el compromiso vascular también progresa, pues llega a ser una necrosis. Y también puede haber una recurrencia, ¿no? Después de la reparación. Em, y bueno, también un dato importante es que, bueno, aproximadamente entre el 17 y el 25% de este tipo de hernias, de las hernias de Spiegel, han requerido una cirugía de emergencia y muchas veces han sido por una incarceración intestinal. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi exposición, doctora. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Nuria Fernández Zamora y voy a hablar de la anatomía posterior de la pared abdominal. Bueno, empezando por la anatomía posterior de la pared abdominal, lo que primero tenemos que entender es que va a ser una región anatómica formada por estructuras musculares y faciales que participan tanto en la estabilidad del tronco, como mencionaba mi compañera, en los movimientos de la columna, los movimientos respiratorios, en la protección de las estructuras retroperitoneales, y los músculos principales, como vemos ahí, que debemos reconocer, son el psoas mayor, el cuadrado lumbar, el ilíaco, el transverso del abdomen, y superficialmente también encontramos músculos como el dorsal ancho. Estructuras óseas, la cresta ilíaca, la columna lumbar y los procesos transversos de las vértebras lumbares. Es importante esto en cirugía porque la exposición de estos músculos va a generar zonas de menor resistencia, y son en estas zonas que pueden convertirse en puntos de salida para el contenido abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Y en estas zonas de debilidad es donde puede aparecer el triángulo de Petit, o bueno, donde aparece el triángulo de Petit y el triángulo de Griffith. En este triángulo lumbar inferior, o el triángulo de Petit, vamos a ver que está delimitado anteriormente por el borde posterior del oblicuo externo, posteriormente el dorsal ancho inferior por la cresta ilíaca, y su piso está constituido principalmente por... la importancia quirúrgica de ese triángulo va a radicar en que representa una zona de menor resistencia, como había dicho, y por lo tanto va a ser un sitio donde se puede dar una hernia lumbar. Entonces ahí se conecta la anatomía con la patología. Y en el triángulo de Greenfeld es el segundo sitio anatómico de debilidad y corresponde al triángulo lumbar superior. Tiene los límites clásicos, que son superior en la 12ª costilla, medial cuadrado lumbar y lateral el oblicuo interno. Se debe conocer además el piso, que es la fascia transversalis y la aponeurosa del transverso, y en el techo está el dorsal ancho. Es importante porque las hernias lumbares se presentan con mayor frecuencia en la región superior. Entonces, a diferencia del triángulo de Petit, el triángulo de Greenfeld tiene una especial importancia porque constituye el sitio más frecuente de la aparición de las hernias lumbares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es una hernia lumbar? No, si existe un defecto o una zona de debilidad en la pared lumbar, puede producirse la protrusión de este contenido a través de este defecto, y eso es lo que se denomina hernia lumbar. Y en una definición más compleja o más completa, podríamos decir que es la protrusión del contenido intraabdominal o extraperitoneal a través de un defecto de la pared abdominal posterolateral que está ubicada en la región lumbar. Y la vamos a clasificar en congénita, que está relacionada con las alteraciones del desarrollo; adquirida, que puede ser primaria, en la que no hay una cirugía previa; y secundaria, en las que están asociadas a cirugías, traumas o procedimientos sobre la región lumbar. También se menciona que pueden haber que aparezca después de procedimientos que utilizan el dorsal ancho, como por ejemplo los colgajos musculares. Los factores de riesgo en los pacientes pueden ser la edad avanzada, la obesidad y desnutrición, tabaquismo, diabetes,
enfermedades del tejido conectivo y la inmunosupresión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en la clínica de la hernia lumbar, ¿qué esperaríamos encontrar? Una tumoración lumbar, pero no va a ser cualquier tumoración, sino que en la hernia podemos ver que aumenta con la tos, aumenta con valsalva, aumenta con esfuerzo y hay una disminución al acostarse y suele ser reducible. Puede producir dolor, presión, una sensación de masa o pesadez y puede tener una presentación bastante silenciosa. Puede ser poco florida, pero el hallazgo más característico es la tumoración lumbar, es que puede ser evidente con las maniobras que aumentan la presión intraabdominal. El paciente puede presentar dolor o más la sensación de la presión y por lo demás puede ser asintomático. Las complicaciones que puede tener estas hernias siguen una secuencia que suele ser la hernia, la incarceración, el compromiso vascular y se produce ahí la estrangulación que va a llegar a la isquemia, necrosis y puede llegar hasta una perforación o una peritonitis. Y aunque las hernias lumbares son poco frecuentes, no se deben considerar inofensivas porque si el contenido queda atrapado y además se compromete el flujo sanguíneo, ya hay una estrangulación que puede llevar a la necrosis intestinal y es una de las complicaciones más fuertes que se ven en estos casos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando ahora vamos a hablar del diagnóstico. Referente a la clínica, ¿no? Las preguntas serían la masa, desde cuándo, se aumenta con el esfuerzo, si es reducible, si duele, si tiene antecedentes quirúrgicos y traumas. Y luego se va a proceder al examen físico. En la inspección vamos a ver la tumoración, si hay asimetrías, en la palpación si es que es reducible mediante valsalva, si aumenta. Y después se puede apoyar de exámenes complementarios, que el gol estándar es la tomografía, en el que se quiere conocer el tamaño, la localización, el contenido del saco, qué relación guarda con los músculos, la presencia del intestino, si hay signos de incarceración o si ya hay signos de isquemia para planificar una cirugía de acuerdo, ¿no? Y es así como nos va a permitir confirmar el diagnóstico y también las características del defecto para planificar mejor la reparación. Siguiente diapositiva. Acá vemos algunas tomografías en las que se puede observar, está indicado con las flechitas. En el caso de una hernia inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, en el tratamiento de las hernias lumbares, lo importante es reducir, cerrar y reforzar. Reducir para devolver el contenido herniado a su posición. Cerrar el aproximo de los bordes del defecto facial o muscular si es posible y reforzar, que es ahí donde se utiliza una prótesis cuando esté indicada. Un principio moderno fundamental no es solamente pues, que se deba cubrir el agujero con una malla a modo de puente, sino tratar de restaurar la anatomía de la pared abdominal, evita que haya problemas biomecánicos o abombamientos a posterior. Ahora, regresa al anterior, por favor. Al anterior, acá. Ahora, en las eventuaciones, como bueno, hasta ahora hemos hablado de los defectos espontáneos de la pared lumbar. Ahora vamos a pasar de hablar de los defectos adquiridos, que tienen una característica fundamental, que es que existe una cirugía previa. La eventuación va a ser una hernia incisional. O sea, es una protrusión a través de un defecto de la pared abdominal en el sitio en el que ya hubo una incisión quirúrgica previa. Por ejemplo, cuando el paciente ya está operado de la parotomía de hace 2 años y ahora presenta una tumoración sobre la cicatriz que aumenta al toser. Y eso es altamente sugestivo a una hernia incisional. ¿Por qué se produce? Se tiene que entender la cicatrización. Después de la parotomía se realiza la incisión, inflamación, proliferación y el remodelamiento. Hay una recuperación de la resistencia de la fascia y si la cicatrización
es deficiente o existen factores que someten la pared a estrés, va a haber una debilidad facial y es ahí donde se va a dar el defecto y la eventración. Los factores de riesgo vamos a tener de dos tipos, ¿no? En el paciente, principalmente la obesidad, la edad avanzada, desnutrición, tabaquismo, y en referencia a la herida va a ser la infección quirúrgica o si hay una mala cicatrización. En el caso de los factores que influyen en la presión intraabdominal, la tos crónica, un paciente con estreñimiento que hace constantes esfuerzos o que presenta ascitis. Y esos factores van a actuar principalmente disminuyendo la capacidad de cicatrización o aumentando las fuerzas que puede soportar la pared abdominal. En la clínica vamos a ver el abultamiento sobre la cicatriz, dolor, presión, la sensación de pesadez, molestia al esfuerzo y la alteración estética obvia, ¿no? Cuando esto debe ser preocupante, cuando la eventación reducible, cuando el contenido vuelve a la cavidad. No necesariamente es una emergencia, pero ya es un signo de preocupación. En el caso de cuando está encarcerada, ya no puede reducirse y hay mayor preocupación en este caso. Cuando ya llega a estar estrangulada, ya existe un compromiso vascular y es ahí donde ya hay una emergencia quirúrgica. Entonces, esa va a ser la diferencia fundamental, ¿no? Entre la encarceración y la estrangulación, que la estrangulación ya hay compromiso vascular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, también podemos mencionar que la TC en eventración es compleja. La TC va a permitir realizar la evaluación anatómica detallada de la pared abdominal, entonces vamos a ver lo que se busca, ¿no? El tamaño, localización, atrofia, diastasis y la relación con las estructuras vecinas. Ahora, respecto a las mallas, es donde vamos a hablar principalmente de en qué plano estoy colocando la malla. Y se ve mejor en la próxima diapositiva. Siguiente. Nuria, A perdón. 7 centimeter Ahorita skin incision was made just above the hernia. Ahí. Dígame, doctora. Perdón, primero para orientarnos, has hablado sobre las hernias lumbares, ¿cierto? Sí, doctora. Tengo una consulta. A ver, yo me quedé con Arboleda. Arcos. Arcos. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Arcos. Entonces, de acuerdo a la exposición de tu compañera, ¿cuál sería el triángulo lumbar inferior? Era una delimitación entre, a ver, si no me equivoco, en el límite inferior encontrábamos la cresta ilíaca, en el límite medial podríamos encontrar, creo que el músculo dorsal ancho, en el límite lateral el músculo oblicuo externo del abdomen y en el fondo me parece que no recuerdo bien el fondo, doctora, pero el techo. Sí, está bien que me has descrito, y básicamente ese es el triángulo de Petit, ¿no? Que es el triángulo de Petit, es el lumbar inferior. Muy bien, Sí, Arcos. Ya, Aston. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Aston. Entonces, ¿cuál sería el triángulo lumbar superior? ¿Recuerdas? El de Greenfield, ¿no? El que es Greenfield. Aston. Bailón. Bailón, buenas noches. Barrientos. Buenas noches, doctora. Barrientos. ¿Y recuerdas más o menos cuál sería la limitación del triángulo lumbar superior, el de Greenfield? Recuerdo que era debajo de la última costilla, si mal no recuerdo, doctora. Doceava costilla. Y el músculo erector de la columna, y ahí no recuerdo más, doctora. Y
músculo erector de la columna se llama dorsal ancho. Ah, ok. Y el que falta el cuadrado lumbar. Todas estas preguntas que les estoy haciendo básicamente son preguntas que se toman a veces en el ENAM. Estas preguntas que básicamente se relacionan a anatomía. ¿Ya? Entonces, continuamos con tu exposición. Gracias. Ok, doctora. Ahora hablando de las mallas, principalmente vamos a hablar de en qué plano se está colocando la malla. En el caso de la malla online, ves la malla que va por encima de la fase anterior. El problema con esta malla es que queda cerca del tejido subcutáneo y eso puede aumentar seromas, infecciones o problemas de la herida. En el caso de la retromuscular, es la que va detrás del músculo recto y por delante de la capa posterior. Según la configuración anatómica, es decir, va a ir piel, subcutáneo, vaina anterior, recto, va a ir la malla, ya viene la vaina posterior o peritoneo y las vísceras, ¿no? Es importante porque queda más alejada de la piel, queda alejada de las vísceras, permite una buena reconstrucción de la pared y también tiene un plano más amplio para distribuir las fuerzas. En el caso de la Reves estopa es un ejemplo clásico ¿cómo se llama? De la reparación retromuscular. En la preperitoneal, ahí va a ir el músculo, la fascia, la malla, el peritoneo y las vísceras, ¿no? La ventaja fundamental es que la malla queda fuera de la cavidad peritoneal, entonces por lo tanto no está directamente expuesta a las vísceras. Y la POM, que es la malla que va dentro de la cavidad peritoneal, a diferencia de la reparación retromuscular, la prótesis se coloca intraperitonealmente, entonces por lo que hay relación con las vísceras y adquiere una importancia, porque por eso las prótesis destinadas a este plano tienen características específicas para disminuir la formación de adherencias. Ahora mi compañera va a transmitir el video. Bien. En el video lo que vamos a observar es la reparación laparoscópica de una hernia lumbar mediante un abordaje transabdominal. No, primero vamos a ver que accede a la cavidad abdominal, luego se identifica el defecto herniario y luego se reduce el contenido de la hernia. Vamos a ver que se realiza disección alrededor. And opening the peritoneum anterior to the hernia. Ahí está liberando el peritoneo, identifica el saco herniario, ¿no? Justo en la imagen que pasó. El contenido. Ahí está usando, si ustedes ven, armónico, es pinza de energía, ¿no? Es de ultrasonido. Ahí se ve el defecto, ¿no? Están haciendo puntos intracorpóreos. Ya están colocando la malla, ¿no? En este caso, sí, lo han fijado con tackers. Ahí se ven los tackers. Se ven como unos clics de metal redonditos. Si ustedes ven, ahí están los tackers, a diferencia del video anterior, ¿no? Y la malla queda completamente extendida. Cubren la malla, ¿no? Cubren la malla cerrando el peritoneo. Bueno, eso sería todo por mi exposición, doctora. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Dime, de eventraciones complejas con pérdida de domicilio, ¿has leído algo? Dígame, doctora. Eventraciones complejas con pérdida de domicilio.
mm, solamente había visto que era cuando el contenido abdominal ya permanecía más tiempo dentro del saco herniario, que me parece. O sea, Exacto, ¿no? Hay un que ya porcentaje mayor al 25% o cuando el anillo herniario es mayor a 10. Y hay otras técnicas para reparar esas eventraciones complejas con paredes de domicilio, como hacer neumoperitoneo, como hacer el uso de la toxina botulínica, ¿no? Entonces, también hay que tener presente ese tipo de hernias de eventraciones complejas, ¿ya? Bien. ya. Continuamos. Ya. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición hablando acerca de la anatomía de la región inguinal, acerca de las hernias y de la cirugía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para hablar primero, vamos a hablar acerca de la anatomía regional, ¿no? Que es de la región inguinal, que es más que nada una área anatómica estratégica que está situada en el límite inferior del abdomen, ¿no? La cual va a actuar como un punto de empalme o una zona de transición entre la pared abdominal anterior y el miembro inferior. Entonces, si hablamos de la arquitectura, esto en particular va a estar condicionada por el paso de estructuras vasculares, nerviosas y elementos del sistema reproductor, ¿no? Como el cordón espermático en el varón o el ligamento redondo que se ve en la mujer, ¿no? Que deben salir desde el interior del abdomen hacia el exterior. Pero ahora, debido a la presencia de estos orificios y trayectos naturales a través de las capas musculares y aponeuróticas, esta zona va a carecer de un soporte muscular continuo y grueso, ¿no? Convirtiéndose en una región de debilidad anatómica inherente propensa a la salida del contenido abdominal en forma de hernias. Ahora, pero desde la perspectiva quirúrgica, el valor fundamental de estudiar la región inguinal va a prevalecer en su vulnerabilidad estructural frente a los incrementos o aumentos, ¿no? Que se ven en la presión dentro de la cavidad abdominal. Ahora, también se dice que como las capas musculares de la zona baja del abdomen presentan aperturas y zonas aponeuróticas delgadas, como es la fascia transversalis, ¿no? Cualquier elevación que sea repentina o sostenida de la presión interna va a empujar, ¿no? El peritoneo o las vísceras a través de unos puntos que son frágiles. Pero esta característica va a aplicar porque la región inguinofemoral va a ser la localización más frecuente, ¿no? De abultamientos o bultos o protrusiones que se ven en la práctica médica diaria, ¿no? Requiriendo un conocimiento detallado de sus bordes para diferenciar si la hernia sale por arriba del ligamento inguinal, que es la hernia inguinal, o por debajo de una hernia femoral, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuamos hablando del conducto inguinal. Más que nada, cuando hablamos del conducto inguinal, decimos que esto es un trayecto oblicuo, ¿no? Es decir, un túnel que va en diagonal. Entonces, esto se va a localizar en la parte baja de la pared del abdomen, justo en la ingle. Ahora, ¿de dónde a dónde va? ¿No? Ahora, por ejemplo, imaginemos que estamos en un pasillo, ¿no? Y tiene una entrada y una salida. Pero la entrada es el anillo inguinal profundo, ¿no? Que está más hacia adentro del cuerpo y la salida es el anillo inguinal superficial, ¿no? Que está más hacia afuera, cerca de la superficie de la piel. El conducto va a ser el trayecto que une estos dos anillos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque su importancia sirve como un camino natural. O sea, por este conducto pasan estructuras muy importantes. Por ejemplo, en los varones pasa el cordón espermático, ¿no? Que lleva los conductos y vasos sanguíneos hacia el testículo. Y en las mujeres pasa el ligamento redondo del útero. Entonces, básicamente esto permite que estas estructuras pasen de la cavidad abdominal hacia el exterior. Entonces, tenemos dos anillos, que es el anillo inguinal profundo, que es la entrada, ¿no? Como decíamos, el punto de inicio de este túnel por el que las estructuras comienzan su recorrido, y el anillo inguinal superficial, que es la salida, ¿no? Por donde las estructuras emergen y terminan su trayecto a través de la pared abdominal.
Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar acerca del triángulo de Hasselbalch, ¿no? El triángulo de Hasselbalch, más que nada, es un espacio anatómico que está ubicado en la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Entonces, su importancia clínica principal va a prevalecer en que esto va a representar una zona de debilidad natural, ¿no? En el abdomen, por donde protruyen las hernias inguinales directas. Entonces, por ejemplo, esta región va a adoptar también una forma triangular delimitada por tres límites o bordes, como es el límite medial, que es hacia adentro, el cual está formado por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, y el límite lateral, que está hacia afuera, el cual lo constituyen los vasos epigástricos inferiores, como es la arteria y la vena epigástrica inferior. Y tenemos también el límite inferior, que está hacia abajo, que está delimitado por el ligamento inguinal, ¿no? O cinta iliopúbica. Ahora, anatómicamente, este triángulo no cuenta con capas musculares gruesas que lo protejan, ¿no? Estando cubierto de forma predominante por la fascia transversalis, ¿no? Ahora, cuando la presión dentro del abdomen aumenta y esta fascia se debilita, el tejido o el intestino se va a desplazar a través de esta ventana anatómica, dando origen a una hernia directa. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a hablar de la hernia inguinal directa, ¿no? Esto más que nada ocurre cuando parte del contenido del abdomen, como ya sea una grasa o intestino, va a empujar, ¿no? Y va a salir a través de una zona debilitada en la pared posterior del conducto inguinal, específicamente en el triángulo de Hasselbalch. Entonces, esto suele deberse al desgaste o debilidad de los tejidos con el tiempo. Entonces, acá la importancia anatómica para identificarla es la relación con los vasos epigástricos inferiores, lo cual la hernia directa se ubica medialmente, o sea, hacia el centro del cuerpo respecto a estos vasos. Cuando hablamos de una hernia inguinal indirecta, por otro lado, esto va a entrar al conducto inguinal por el anillo profundo y se va a ubicar de forma lateral, o sea, hacia afuera, a los vasos epigástricos inferiores. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a hablar acerca de la hernia femoral o crural. La hernia femoral, también conocida como una hernia crural, va a ser un tipo de hernia de la región inguinofemoral, en la cual el saco herniario va a protruir a través del anillo femoral y se va a introducir en el conducto femoral. Entonces, acá su característica anatómica fundamental para diferenciarla de las hernias inguinales es su punto de salida, que se localiza por debajo del ligamento inguinal, hacia el muslo. Entonces, es un tipo de hernia con una prevalencia mayor, ¿no? En mujeres debido a la configuración más ancha de la pelvis, además por las características anatómicas del anillo femoral, ¿no? Que es un espacio estrecho, rígido y rodeado de estructuras ligamentosas que son firmes, ¿no? Entonces, esta hernia va a presentar una tasa muy elevada de complicaciones quirúrgicas, ¿no? Principalmente el encarcelamiento y el estrangulamiento del contenido abdominal atrapado. Con respecto a la clínica de las hernias inguinales, acá el cuadro clínico característico de las hernias de la región inguinal se va a manifestar principalmente por la aparición de una masa, bulto, visible y palpable a nivel de la ingle, ¿no? Entonces, esta protuberancia va a tener un compartimiento dinámico que está vinculado a los cambios en la presión intraabdominal. Entonces, el bulto va a tender a hacerse más evidente o aumentar de tamaño cuando el paciente realiza esfuerzos físicos, cuando tose, estornuda o se pone de pie o hace cualquier acción, movimiento que incremente la tensión de la pared del abdomen. De la misma manera, la masa suele reducirse, no espontáneamente o desaparecer por completo cuando el paciente se coloca en posición acostada, o sea, en decúbito supino, o mediante la aplicación de una presión manual suave, a menos que la hernia ya se encuentre complicada o encarcelada. Con respecto al examen físico y a la maniobra de Van Salvat, bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto porque eso es importante, ¿no? Ahora, durante la evaluación clínica del paciente con sospecha de hernia, el examen físico debe realizarse combinando la inspección y la palpación, tanto en posición acostada como de pie. Entonces, para evidenciar hernias pequeñas o dudosas, se utiliza de manera rutinaria la maniobra de Van Salva, ¿no? La cual
consiste en pedirle al paciente que realice eh, un esfuerzo para que puje con la glotis cerrada o que tosa fuerza, que tosa fuerte, ¿no? Entonces, esta maniobra va a provocar y un aumento y va a controlar va a haber una controlación de la presión dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Lo que va a obligar al contenido herniario a desplazarse a través del defecto anatómico de la pared, ¿no? Haciendo que esta masa sea fácilmente visible a la inspección o se pueda sentir el impulso de la hernia al chocar contra los dedos del que está examinando durante la palpación del conducto inguinal. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a lo que es hernia reductible, encarcelada y estrangulada, vamos a hablar primero acerca de la hernia reductible, que acá una hernia reductible es aquella en la que el contenido abdominal que ha salido a través del defecto de la pared, como brazo o intestino, tiene la capacidad de reingresar o volver por completo a la cavidad abdominal. Entonces, esto puede ocurrir de forma espontánea cuando el paciente se acuesta y la presión del abdominal y la presión del abdomen disminuye, o de forma manual mediante una suave presión ejercida por el que está examinando. Entonces, este tipo de hernia va a representar la fase no complicada de la enfermedad, donde las estructuras van a atrapar temporalmente su posición, pero no sufren de falta de riesgo sanguíneo ni de atrapamiento permanente. Con respecto a la encarcerada, acá la hernia encarcerada es una complicación en la cual el contenido herniario va a quedar atrapado de forma fija dentro del saco o del anillo de la hernia, que va imposibilitando que vuelva a la cavidad abdominal, ya sea por sí solo o mediante una manipulación manual, ¿no? Suave. Entonces, esta condición suele generarse porque el orificio por donde salió el tejido va a ser muy pequeño o porque se han formado adherencias en el interior del saco, ¿no? Aunque el tejido está atrapado e inmovilizado, en este punto aún no existe un compromiso grave, ¿no? Del flujo de sangre, pero va a requerir atención médica oportuna para evitar que evolucione a una complicación mayor. Y con respecto a la hernia estrangulada, y cuando es una emergencia en este caso, acá va a representar el escenario clínico más grave y una verdadera emergencia quirúrgica, porque esto ocurre cuando en una hernia encarcelada el anillo o cuello del defecto va a apretar tanto el contenido que va a interrumpir la circulación sanguínea de los tejidos atrapados, lo que esto va a llevar rápidamente a la falta de oxígeno, sufrimiento del tejido, va a haber necrosis e incluso una perforación intestinal si no se interviene de inmediato. Entonces se considera de forma absoluta una emergencia quirúrgica cuando existe sospecha de esta falta de riesgo sanguíneo, cuando el paciente presenta signos de obstrucción intestinal como vómitos, distensión o imposibilidad de expulsar gases, o ante la presencia de un dolor severo o con cambios de coloración o enrojecimiento sobre el bulto de la hernia, ¿no? Y con respecto a las técnicas abiertas de reparación, acá el manejo quirúrgico de las hernias por vía abierta se clasifica de manera general en dos grandes grupos, según la estrategia anatómica utilizada, ¿no? El primer grupo va a corresponder a las reparaciones con tejidos propios o técnicas como la técnica de Bassini ¿no? En las cuales se busca cerrar el defecto aproximando y suturando directamente los bordes musculares y aponeuróticos del paciente, ¿no? El segundo grupo va a abarcar las reparaciones con prótesis o una malla, conocidas como técnicas protésicas, siendo la técnica de Liechtenstein la más representativa, ¿no? Las cuales se van a colocar con material sintético para cubrir y reforzar la zona debilitada sin generar tensión en los tejidos, ¿no? Lo que va a reducir el dolor postoperatorio y el riesgo de que la hernia vuelva a aparecer. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las técnicas laparoscópicas, como es el TEP y el TAP, ¿no? Estas técnicas laparoscópicas van a representar un abordaje mínimamente invasivo para la reparación de hernias de la región inguinofemoral. Entonces, acá se dividen principalmente en dos métodos, según la vía de acceso anatómica. Por un lado, la técnica del TEP, que es totalmente extraperitoneal
Y esto se caracteriza porque se diseca exclusivamente en el espacio preperitoneal, lo que significa que no se entra en ningún momento a la cavidad peritoneal ni se manipulan los órganos abdominales, reduciendo el riesgo de lesiones viscerales o adherencias internas. Por otro lado, la técnica del TAP, que es la transabdominal preperitoneal, esta técnica sí va a ingresar a la cavidad peritoneal mediante una laparoscopía para realizar primero una inspección directa del abdomen del, eh, de la, de la lesión y posteriormente se va a incidir a la membrana del peritoneo para ingresar al espacio preperitoneal, ¿no? Y de tal forma se va a colocar la malla y finalmente se va a volver a cerrar el peritoneo sobre ella para aislarla de los intestinos. Y por último tenemos la colocación y fijación también tenemos la colocación y fijación de la malla, que diga, que en el abordaje laparoscópico la colocación y la fijación de la malla tiene como objetivo principal lograr una cobertura amplia, completa y adecuada de toda la región miopectínea ¿no? Entonces, esta zona abarca los sitios por donde se originan tanto las hernias inguinales, tanto directas como indirectas. Entonces, como también hace referencia a las hernias femorales. Entonces, al posicionar una malla de gran tamaño en la capa profunda o preperitoneal, la propia presión intraabdominal va a ayudar a mantener la prótesis que va a estar unida a la pared, ¿no? Reforzando de manera integral todos los puntos débiles de la ingle y disminuyendo al mínimo la posibilidad de que la hernia vuelva a aparecer. Y por último, vamos a hablar acerca de la cirugía robótica, que esto más que nada, la cirugía robótica en el tratamiento de hernias inguinales es una evolución tecnológica de la laparoscopía que ofrece una visión tridimensional de alta definición y un instrumental con mayor rango de movimiento y precisión. Sin embargo, clínicamente la cirugía robótica no es automáticamente superior a la laparoscopía convencional en términos de resultados para el paciente o la tasa de recurrencia. Aunque facilita maniobras complejas de sutura en espacios reducidos, ¿no? Esto también puede aportar mayor comodidad, ¿no? Sus tasas de éxito y la seguridad, que van a depender en gran medida de la experiencia, ¿no? Del que para el médico o para el cirujano, por lo que debe evaluarse en función de la disponibilidad. Entonces, de disponibilidad, el costo y la complejidad de cada caso en particular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de las complicaciones. En este caso, las complicaciones que se presentan inmediatamente después de la cirugía de hernia, durante las primeras horas o días del postoperatorio, suelen estar asociadas a la manipulación de los tejidos, ¿no? La cicatrización o el tipo de anestesia que haya sido utilizado. Entre las más frecuentes se encuentran el hematoma, que es la acumulación de sangre en la zona operada por el sangrado de pequeños vasos sanguíneos, y el seroma, que consiste en la acumulación de líquido claro o suero en el espacio que antes ocupaba la hernia. Pero también puede aparecer dolor agudo postoperatorio, que es manejable, ¿no? Con analgésicos, o una infección del sitio quirúrgico si falla la técnica aséptica o el cuidado del corte. Por otro lado, la retención urinaria aguda es un cuadro relativamente común donde el paciente no puede orinar por sí solo, ¿no? Desencadenando principalmente por el efecto de la anestesia. La inflamación local y la molestia al intentar contraer los músculos del abdomen. Ahora, también, a medida que transcurran los meses y años posteriores a la cirugía del paciente, también pueden surgir con algunas complicaciones tardías que pueden adquirir una gran importancia clínica debido a su impacto en la calidad de vida del paciente. La primera es la recurrencia de la hernia, que ocurre cuando el defecto quirúrgico o esta anomalía vuelve a abrirse, ¿no? Y el contenido abdominal sale nuevamente por la ingle. Entonces, esto puede deberse a una mala fijación de la malla, fallas en la cicatrización del tejido o un esfuerzo físico, ¿no? Durante la recuperación o una técnica quirúrgica que haya sido inadecuadamente. Entonces, la segunda complicación es el dolor inguinal crónico ¿no? Que también se define como aquel dolor continuo o intermitente que persiste por más de 3 meses tras la operación.
Entonces, esto suele generarse por la atrapación, el estiramiento o la inflamación de los nervios de la región inguinal, ¿no? Como es el, el ilinguinal o el hipogástrico, ¿no? Debido a las suturas, a la cicatriz fibrosa o al contacto directo con la malla sintética. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto ya para terminar, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Que acá, más que nada, el estudio de la patología herniaria en la pared abdominal va a exigir de manera obligatoria un dominio preciso de la anatomía regional. Entonces, acá la comprensión teórica y el manejo práctico de estas afecciones no se basan únicamente en la técnica de reparación en sí, sino en el reconocimiento, ¿no? directo de los límites y referencias anatómicas fundamentales. Entonces, es imposible también seleccionar la técnica quirúrgica adecuada, ya sea abierta o laparoscópica, sin dominar la relación de continuidad que existe entre el conducto inguinal, el ligamento inguinal como límite inferior, el triángulo de Hasselbalch como punto importante de debilidad de la pared posterior y el espacio preperitoneal donde se alojan o fijan las prótesis sintéticas. Ahora, en la evaluación teórica y en el campo quirúrgico, los vasos epigástricos inferiores constituyen la referencia anatómica de mayor utilidad para la clasificación de las hernias en la región inguinofemoral. Entonces, su ubicación va a permitir dividir las hernias de forma rápida e inequívoca. Entonces, aquellas protrusiones que emergen mediales, o sea, a estos vasos corresponden hernias directas, ¿no? Que atraviesan la fascia transversales que ha sido dañada en el triángulo de Hasselbalch, mientras que las que se ubican laterales a los vasos van a corresponder a hernias indirectas que acompañan al cordón espermático a través del anillo inguinal profundo, ¿no? Entonces, también es importante identificar, ¿no? correctamente esa vasculatura, ¿no? Que es el paso inicial y esencial durante cualquier disección para orientar la reparación del defecto y evitar lesiones sangrantes o que pueden complicar la, la salud del paciente. Bueno, eso sería todo de mi parte, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer algunas, muy interesantes tus conclusiones. Es importante porque has mencionado, ¿no? Que, o sea, para decidir y para orientarnos es esencial la anatomía. Me había quedado en Barrientos. ¿Bustamante? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Gisela. A ver, Gisela, con la exposición de tu compañero, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una hernia inguinal directa e indirecta en relación a los vasos epigástricos, que lo ha reiterado varias veces? Si hablamos de la indirecta, pues estaríamos hablando, la indirecta estaría relacionado a lo que es a los vasos epigástricos y perdón, eso sería la indirecta y la directa sería medial, o sea, la indirecta es lateral y la directa es medial. Claro, la localización, ¿no? La indirecta es lateral a los vasos epigástricos inferiores y la directa es medial a los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Muy bien. Sí, Amante Calderón. Campos Roland. Sí, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Campos. noches, doctora. Campos. ¿Cuál es la hernia más frecuente? La hernia más frecuente, creo que era la inguinal, creo, de todo. ¿Cuál es la hernia más frecuente? Inguinal, La más frecuente, ya, ¿y de qué tipo? ¿Hernia inguinal de qué tipo? indirecta. Indirecta, muy bien. Ahí, ya, está muy bien. Hernia inguinal indirecta. Campos Carmona. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Adrián. ¿Cuál es la hernia con mayor riesgo de estrangulación?
Sería la directa, doctora. Ya, en relación a los tipos de hernias, ¿cuál es de mayor riesgo? ¿La inguinal, la crural, la umbilical? ¿Cuál es la de mayor riesgo de estrangulación? La que hay compromiso vascular. La inguinal, doctora. Anatómicamente, es la femoral, ¿ya? La hernia Ok, femoral, doctora. que es más estrecho, es la que tiene mayor riesgo de estrangulación. Muy bien, Carmona. Está bien que se equivoquen acá, pero no en el examen. Castillón. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta pregunta ya la había hecho. ¿Cuál es la diferencia? Ya. ¿Cuál es el límite del triángulo de Hesselbach? Era borde lateral del músculo recto abdominal, Ya, em, los vasos epigástricos inferiores bien. y el ligamento inguinal. Y el ligamento inguinal. Muy bien. Ya. Castillo. Carguaipiña. Sí, doctora, muy buenas noches. Carguaipiña. Ya. ¿Cuál es la hernia más frecuente en la mujer? Sería la femoral, doctora. Muy bien, están leyendo. La femoral. Ya. Cente Ordóñez. Buenas noches, doctora. Buenas noches. A ver, ¿cómo se llama la hernia que puede llegar hasta el escroto? ¿Qué nombre toma? Que creo Hasta que es inguinoescrotal. se llama hernia inguinoescrotal, que no lo he mencionado. ¿Y qué tipo de hernia es? ¿Es una hernia directa? Sería indirecta, doctora, Indirecta. ¿Y por qué? porque desciende por por De el... cordón, ¿no? Ya. Bueno, De hecho, 3 preguntas en una. Chan, Buenas noches, doctora. Chan, buenas noches. A ver, si tengo un paciente con una masa inguinal que protruye con la maniobra de Valsalva y se encuentra medial al vaso epigástrico inferior, ¿qué tipo de hernia es? Una hernia inguinal, doctora. Ya. ¿Qué más? ¿Su apellido? Hernia inguinal directa, ¿no? Directa, Media. doctora. Sí. Ya. Ya. Cham. Chilcom. Presente, doctora. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Una característica que tiene la hernia inguinal indirecta, ¿cuál es? Justo en una pregunta anterior ya tu compañera más o menos lo respondió. Bueno, sería el trayecto, doctora. El Ya, trayecto que porque sería dentro del cordón espermático. ya, y Y atraviesa. el canal inguinal, doctora, y así puede llegar incluso al escroto. Así es, atraviesa el canal inguinal. Muy bien. Seguimos con Enciso. Sí, doctora. Sofía, buenas noches. ¿Cuál es el contenido más frecuente de una hernia inguinal? Toda hernia tiene un continente, que es el saco herniario, y tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido más frecuente cuando entramos a operar la hernia, especialmente en cirugía electiva programada? ¿Tienes una idea? Se puede encontrar el epíplon. El epiplon, el intestino delgado, ¿no? Es lo que más frecuentemente encontramos en CISO. Ya. Gracias. Colana, Buenas noches, doctora. buenas noches. Si tengo un niño que presenta una hernia inguinal indirecta, ¿su origen de esta hernia a qué se relacionaría? Es un niño. ¿Por una debilidad de la pared, doctora? Ya, pero es un niño, mira, no es un adulto, es un niño. La hernia es por una debilidad de pared, es una hernia inguinal directa de la pared posterior. Pero ahora tengo un niño que presenta una hernia inguinal indirecta.
el origen probablemente se relacionaría principalmente con qué. No lo han mencionado tus compañeros. Bueno, doctora, si es una hernia inguinal indirecta, ¿no? Sería lateral a los vasos bigástricos inferiores. Claro, sí está bien, pero el origen de esta hernia se relacionaría básicamente con una persistencia, es un niño, del conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? Más que nada es más que Mm, nada por la etiología. Ujú. Muy una bien, Colón. persistencia del conducto. Colano, doctora. Sí, Persistencia del conducto peritoneo vaginal. Muy bien. Ya está. Seguimos. Contreras. Sí, doctor. Contreras. ¿Cuál es la hernia más frecuente en el varón? Serían las hernias inguinales indirectas. Inguinal. Está bien. Indirectas también es la más frecuente. Muy bien, Contreras. Coronel. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Coronel. ¿Cómo se llama la hernia que aparece sobre una cicatriz debido a un antecedente quirúrgico? Tu compañera mencionó sobre las parotomías. En este caso, incisional, doctora. Se llama hernia incisional o eventración, ¿no? Que es el tema O de tu también de compañera. ventración, claro. Muy bien, ya. Coronel Cruz, Valqui. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Si tengo una paciente adulta mayor y tiene una tumoración en la región superomedial del muslo, pero que se encuentra por debajo del ligamento inguinal, que bastante lo recalcó tu compañero, ¿cuál sería tu sospecha diagnóstica? Debajo del ligamento inguinal. ¿Sí? Bueno, podría ser que podría ser una hernia femoral. O exacto, una hernia femoral, Cruz. Muy bien. Cuenca. Sí, doctora, buenas noches. Ay, Cuenca, me estoy quedando sin preguntas. A ver, Cuenca, ¿has escuchado el término de hernia de Richter? Mm, Básicamente haría alusión a una hernia relacionada con la pared intestinal. Básicamente toma un nombre propio. Estas hernias generalmente es porque el que lo descubrió toman nombres propios, ¿no? Ok, doctora. Generalmente son preguntas que vienen, como les digo, estas preguntas vienen en el ENAM. Entonces son unas hernias que contienen parte de lo que es la pared intestinal, ¿ya? Parte de la pared intestinal. Y a ver, Cuenca, después de Cuenca está de la Cruz. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Entonces, ¿cuál sería la principal complicación de esta hernia de Richter? Si estamos diciendo que el contenido de esta hernia es parte de la pared intestinal, ¿no? Y sabemos que una hernia tiene su saco, su contenido que sería el intestino, tiene su anillo. ¿Cuál sería la principal complicación de esta hernia de Richter? Si Puede sabemos producir que... una Exacto. necrosis intestinal sin obstrucción intestinal completa, porque solo está atrapada una parte de la circunferencia del intestino. Produce una obstrucción parcial, ¿no? Entonces eso es lo que caracteriza a este tipo de hernia. Muy bien, de la Cruz. Viene de la Cruz, de la Cruz. Domínguez. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Y la hernia de Litre? ¿Del ITRE, doctora? Ujú. Que contiene un divertículo de Meckel, que está dentro del saco herniario. Claro, ¿no? Todas estas son hernias, son contenidos, sino que tienen el nombre propio porque tienen cierto contenido que es diferente, ¿no? En el caso anterior ha sido el intestino, de la del I3, el Intestino. Claro. sí. Muy bien, Domínguez. Elguera, Buenas noches, doctora. buenas noches. ¿Y la hernia de Anjam? Este apéndice secal, si mal no me equivoco.
Ujú. Ya, ¿y dónde se Sí. encuentra el índice secal? ¿En qué tipo de hernia? La hernia de Amyan. Eh, si es el apéndice secal, entonces sería una hernia inguinal, ¿no, doctora? Claro, el contenido de la hernia inguinal es el Claro. apéndice secal, se llama hernia de Anjan. A Ujú. ver si por ahí apareció Agurto. No llega Agurto. Aliaga, Buenas noches, doctora. buenas noches. Entonces, ¿en qué consistiría la hernia de Garengo? Creo que, doctora, lo que más o menos creo que está como que está localizado más o menos en la región femoral, creo. ¿Y qué está localizado ahí en la región femoral? Bueno, está por debajo de, en este caso, del ligamento inguinal, ¿no? Perfecto lo que me estás diciendo, la hernia femoral por debajo del ligamento inguinal, pero se llama esta hernia de Garengo porque su contenido, el contenido de esta hernia es el apéndice secal. Entonces, si es una hernia inguinal, es la de Anjab, y si es una hernia femoral, en ambas el contenido es el apéndice secal, pero toman nombre propio a diferencia entre la hernia inguinal y la hernia femoral. ¿Bien? Muy bien. A ver, Aliaga, muy bien, está ahí, Aliaga ya llegó. Bailón. Doctora, buenas noches. La hernia de maíz. No la escucho bien, doctora. A ver si me escuchan mejor. Calderón. Calderón. ¿Alguien ha escuchado, a ver, de los expositores? La hernia de Mail. Ya la escuché mejor, doctora. ¿Se refiere a la hernia de Mail de una hernia encarcelada? Sí, cuando el contenido son cosas intestinales. Son Claro. cosas intestinales. Está Bailón. Entonces le digo. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces al grupo expositor voy a prender mi cámara. Ya. Entonces, muy bien, les agradezco al grupo expositor unas pequeñas sugerencias. Generalmente en las transparencias, en la parte final, siempre colocar la bibliografía de donde sacan la información, ¿no? De acuerdo a su diapositiva. Al inicio, por favor, colocar siempre el índice, ¿no? A ver qué puntos son los que se van a tocar, aunque a pesar que tengamos el temario. Y un poquito más de imágenes, ¿no? A veces mucha letra, a veces es muy rutinario, ¿no? Entonces, las imágenes hablan más que las palabras. Y realmente, repasar un poquito más sobre anatomía, me hubiera gustado a ver que me digan el tendón conjunto, quién forma el tendón conjunto, un poquito más sobre la técnica, en qué consiste la técnica de Bassini, en qué consiste la técnica de McVeigh, ¿no? Pero les felicito y agradezco la participación de todos ustedes el día de hoy en su seminario. ¿Bien? Muchas gracias a usted, doctora. Damos por concluida entonces la actividad del día de hoy. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Gracias.